Estás escuchando Monte Grande Radio. Con el programa Guerreros de Cristo. Con la invitación especial desde Uruguay. Con el apóstol Sergio Walikowski. Que es el verso que estábamos aquí en estos días de aniversario, versículo 6. Tome asiento, por favor. Dice la palabra en Jeremías capítulo 24, verso 6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Poner los ojos, dice. Una expresión hebrea que significa atención. Cuando estoy poniendo los ojos, estoy atendiendo lo que me están diciendo. Significa vigilancia. Cuidado constante. No es una mirada pasiva la que está hablando ahí. Es una supervisión constante. Y dice, pondré mis ojos sobre ellos. Gloria a Dios, aleluya. Los edificaré y no los destruiré. Gloria a Dios. Y después voy a ir a hablar de eso. Los plantaré y no los arrancaré. Tremendo versículo elegiste, pastor. Y ahí tenemos la pelea entre edificar o destruir, entre plantar o arrancar. Pero dice, caminando en su propósito, no en tu propósito. Dice, en su propósito. Y no lo entendés a veces. No comprendés. Pero ¿sabes una cosa? Solo camina en su propósito. Y el propósito de Dios no se cuestiona. Aleluya, sí, Señor. Muy pocas veces he dicho lo que voy a decir ahora. Yo nací en el año 1958 en Uruguay, inundaciones tremendas. Estamos hablando hace más de 67 años. Pero atienda esto, y después va a entender por qué hablo de caminando en su propósito. Cuando yo nací, mi madre tenía 46 años. Hoy en día un embarazo de una mujer de 40 ya es complicado. Mi mamá tenía 46 y yo nací de 7 meses. Pero ¿sabés dónde nací? Mi padre tenía en aquel momento lo que se llamaba allá, no sé acá,
un negocio de ramos generales donde vendías desde ropa, alimento, combustible, lo que sea. ¿Dónde? En el medio del campo. Inundaciones. Y a mi madre se le toca tener. Y el médico me vio cuando yo tenía 20 días. Porque no se podía salir. Y a veces yo me cuestioné, ¿y por qué sucedió eso? Claro, yo no conocía a Dios, por eso me cuestionaba. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Las preguntas que vos te haces a veces, ¿eh? A los 13 años me sucede algo que mis padres no sabían lo que era. Ah, claro, mis padres extranjeros. ¿Entiendes lo que digo, no? Polaco, imagínate. Y yo vomitaba y mis padres me invitaban, la ciudad más cerca estaba a 35 kilómetros. Y no me llevaban. Entonces, llega el sábado y yo ya me estaba muriendo ahí. Y dijo mi padre, bueno, vamos al médico a ver qué pasa, ¿viste? Me lleva al médico y dice, peritonitis. Hace casi 70, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese lugar no había médico. Y el domingo menos. Y el lunes era 1 de mayo. En Uruguay no hay nada abierto. Y a mí me operaron el martes recién. Y me preguntaba, ¿y por qué? ¿Cómo estoy acá? Si me faltaba una pluma para volar. Ustedes perdonen que yo me mando alguna de esas palabras. Que sí, mi problema, yo que no soy muy atlético, ¿no? Pero mi problema en aquel momento era peor. Y vio lo que tengo acá. Y yo me cuestionaba, che, podía ser un poco... Mis amigos eran todos... Y no tenían esto. Y yo me lo cuestionaba. Muchas cosas pasaron en mi vida. Yo vengo de la noche. Música tropical. Estaba en esa. Eso te lleva a otras cosas. Y mi vida era esa. Trabajaba en un diario. Habíamos viajado a la ciudad. Y un día aparece, ¿cómo se dice acá? Un terreno baldío, ¿se dice? Un lugar donde no hay nada, en la ciudad. Un terreno, ahí está. Aparece un viejo loco, pone 4 tanques, esos de 200 litros, 2 tablones, 2 lamparitas, una bocina, ustedes no la conocieron porque son unas bocinas de vidrio, que eran bocinas, no parlantes, así altas, y un sonido, que decía, que no te imaginas. Pero vos sabés que en ese lugar, gente que uno conocía, fue una viejita que era ciega y salió viendo. Gloria a Dios, aleluya. Y uno que andaba en silla de ruedas caminaba. Pará, que ahí empieza. Y el director del diario dice, tenés que ir a ver qué pasa ahí. La relación con esto que yo tenía era cero, nunca la había visto. No, yo no voy, están llenos de locos ahí. Vos tenés que ir. No sé si se acuerdan, aquellos grabadores que tenían teclas y un micrófono chiquito así. Si no vas, te hecho. Y bueno, así sin presión fui, ¿vio? No, mire, vengo a hacerle la nota, va toda la... Sí, pero va a tener que esperar que termine la reunión. Pará.
Y pasaban mis amigos y yo estaba paradito afuera esperando que me dieran la nota. Bueno, según me hacen la nota, me dan el material y al otro día estaba en el diario y viene la secretaria y me hace, te buscan. Esto significaba, estoy loco. ¿Sabes? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Sabe una cosa que nos olvidamos de decirle algo? Le trajimos, y no se olvide, adelante mi compañero, que usted prometió ir esta noche. Yo buscaba un pozo enorme para meterme adentro. Bueno, la dejamos ahí. Fui esa noche, pero por compromiso fui. Me quedé del otro lado de la calle. Che, me pusieron un pastor al lado mío a hablarme. Y yo no me podía ir porque quedaba feo irse. Yo era el que le había hecho la nota. Y me habló. ¿Viste cuando vos decís que termine esto? Me quiero ir. Pero a la segunda noche volví. Y ya me paré en la vereda de este lado. Y en la tercera noche me senté y bueno, y ahí siguió la cosa. Pero yo no entendía cuál era el propósito. Para mí el propósito era otro, yo venía de otro ámbito. Dicen que me convertí, porque una vez dije me convierto y alguien me dijo, ¿estás seguro? La iglesia donde me convierto me envían a estudiar, año 78. De ahí pasamos por muchos lugares, muchas iglesias, sucedieron cosas, y un día estoy ministrando en una iglesia, no sé cómo decirlo acá, allá se dice un asentamiento, casitas de chapa, de cartón, bueno, allá tiene otro nombre pero feo. Dije asentamiento para estar más fino, ¿no? Y el barrio no nos quería ni ver en la iglesia. Sí, y en pleno culto se nos muere una vieja, perdón, una señora. Se nos muere una viejita en el barrio. Y yo pensé, no salimos más, se murió la viejita y atrás nosotros. No nos querían ni si te muere una mujer en la iglesia, imagínate. Estoy contando la parte linda. Y no sé si por desesperación o por fe oramos por ella. Y la viejita resucitó. Y lo tomás a risa, no entendés. 2001, yo voy y vengo en los años. 2001, 2003, en Montevideo pastoreé una iglesia con más de 1000 personas. Por 3 años. Y Dios me dice, ¿qué estás haciendo acá? Y Señor, estoy haciendo lo que vos me dijiste. No, estás haciendo lo que vos querés. Señor, es la segunda iglesia más grande del país. Y, llame. El martes 3 de marzo del 2003 a las 6 de la tarde, llamé al pastor principal del ministerio y le dije, toma, acá está la llave. Y me fui a un hermoso lugar, otro terreno, donde había una casa en el medio y un viejito que hablaba mal de nosotros nos prestó un local. Cuando entrábamos al culto, que íbamos un montón de gente, era yo y mi esposa y yo, los dos, éramos un montón, pero teníamos más gente porque entrábamos al lugar, teníamos perros, gatos, pulgas, caballos, y el Hijo del Señor nos abría la puerta de un auto y nos ponía cumbia villera. Y vos decís, pero Señor, sacame, me metí acá.
¿Qué he visto en mi vida en todo este tiempo? Muchas cosas, pocas cosas. Voy y vengo en el tiempo. Estábamos trabajando en una iglesia, yo no era pastor, por supuesto, había un pastor. Mi esposa queda embarazada. Embarazo de riesgo, mi esposa internada y la iglesia, y quiero que entienda esto para... Bueno, después le voy a decir para qué. Y la iglesia oraba por nosotros. Yo cuando dije oraba por nosotros. Mi esposa da luz, está internada. ¿Y la iglesia qué hacía? Mi hijo fallece. ¿Y la iglesia? Oraba por nosotros. Yo fui a enterrar a mi hijo solo en un auto con el cajón en mis rodillas. Y la iglesia oraba por nosotros. Perdón. Nadie fue a visitar a mi esposa. Nadie habló conmigo. Pero la siguiente semana, cuando logramos llegar a la iglesia, era un servicio de la Cena del Señor y nos disciplinaron por no haber estado el domingo anterior. Pero oraban por nosotros. Después te voy a explicar por qué te digo eso. Y yo no entendía cuál era el propósito. Viene otro de mis hijos. Will, vos lo conocés, Daniel. Y nace con un problema esofagástrico. O sea, su estómago no era estómago, era un globo desinflado. 2 meses en CTI, 1 año internado. Claro, la iglesia oraba por nosotros. Y no tenía, antes de eso, perdón que a veces se me va la emoción, mi hijo sufre 4 apneas. ¿Sabe lo que es una apnea? Un paro cardiorrespiratorio. La primera fue pequeña, la segunda un poco más, hasta llegar a la carta con 42 minutos. Estaba muerto. En ese momento, mi barrio era un barrio complicado. Yo estoy a 10 kilómetros, 12 kilómetros del centro. Hace 40 años no andaban taxis en esa zona. Mi esposa con mi hijo muerto, el otro, el segundo, muerto. Salen los vecinos, toman a mi hijo, ya que no sabe lo que apareció en la calle. Un taxi. Lo suben las vecinas, lo llevan al hospital y el taxista quedó ahí. Cuando llegan al hospital, a la puerta, mi hijo abre los ojos. Todo eso ya había pasado mucho tiempo. Lo dejan y sale la vecina y le dice al taxista: mire, ¿vio donde usted nos levantó? Vaya ahí, le van a pagar. Y el taxista preguntó: ¿cómo está el niño? Vive. Con eso me pagaron. Pero a ver si me entendés algo. Yo seguía sin entender el propósito de Dios en mi vida. No, pero ya comenzó recién todo. ¿Vos te crees que este fue el final? Internado, mi hijo después lo iban a operar para coserle el estómago, pero eso llevaba todo un proceso que iba a ser difícil para después en su vida. Vinieron y nos dijeron los médicos, a mi esposa y a mí, tenemos que operarlo, y nos explicaron los porqués, y nosotros nos vimos con mi esposa y dijimos: no lo vamos a dejar operar.
Los médicos tratan de convencernos que era el trabajo de ellos y nosotros que no. Bueno, dice, le vamos a hacer todos los exámenes, centrografía, yo cuánto, y ustedes van a firmar que ustedes se hacen cargo. Sí, le hicieron todas las centellografías y todo, que ahí tenía el estómago armado. ¿Sabe el estómago armadito? Gloria a Dios. ¿Usted me entendió lo que le estoy diciendo? Pero yo seguía. ¿Lo van entendiendo? No importa lo que hagas. No importa lo que corras. No importa lo que reniegues. No importa si no entendés. Dios tiene programado tu vida en cada caso. Tenía una empresa con un amigo, una consultora, mucha gente trabajando para nosotros, dándole gente a otras empresas, y un día mi amigo desapareció con la empresa. Y de un día tener todo, llegué a la empresa y ni la puerta estaba. Y yo no entendía cosas. Y con las deudas y todo me había quedado lleno de plata. Me iba caminando de mi casa hasta el centro buscando trabajo, caminando 12 kilómetros, caminaba todo el centro y me volvía caminando 12 kilómetros. Llevaba el saco en un maletín, entraba a un bar, me peinaba, me ponía el saco, buenos días, con una sonrisa. Pero yo seguía sin entender cuál era el propósito de Dios. Yo quería tener la empresa de nuevo. Pero ¿sabes una cosa? Un día venía caminando, iba así, plátano en la calle. Hice un surtido como para una semana, le compré championes a los chicos y todo. Pero yo seguía sin entender nada. Atenderme. Yo sé que esto a ustedes no les pasa. Me cortaron la luz. Me cortaron el agua. Faltaba que fueran a cortarme el pasto, ¿no? Y lo que hace todo, ¿qué hice? Me colgué y me enganché. No había comida. ¿Y viste la vergüenza que te da cuando tu esposa no tiene para comer y tus hijos tampoco? Porque vos te lo soportás. Y un día había solamente un paquete de fideos, pero por la mitad. Cuarto kilo. No sé cómo se llama acá, de moñitas, corbatitas, no sé cómo se llaman. Yo por eso odio las corbatitas y las moñitas en fideos. Y mi esposa puso agua, sirvió el agua, puso los fideos, sacó los fideos, comimos nosotros, los hijos, comieron mis perros, repetimos, porque aquí el paquete de fideos. Gloria a Dios. Se seguía multiplicando. Llega el 24 de diciembre. En mi barrio nos conocemos hace 40 años, con la gente. Llega el 24 de diciembre y en mi barrio tenemos la costumbre que a las 12 de la noche salimos todos a saludarnos.
pero en mi casa no había nada. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer algo. Había un poquito de harina, mi esposa hizo una pizza, un clay, un refresquito clay, y vamos a comer a las 10 de la noche. Después apagamos las luces, como que no estamos, entonces nadie viene. Nos sentamos a comer a las 10 de la noche, no tenía timbre, porque me habían cortado todo, golpean la puerta. ¡Ay, señor, y qué vino! Andaba, y fue mi esposa. Y yo escuché que hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. ¿Qué cuento le estará haciendo para que no entre? Y por allá aparece mi señora una bandeja con 6 porciones de ensalada, 6 porciones de lechón, 6 porciones de todo, ensaladas, todo. ¡Pará! ¿Y eso de dónde lo sacaste? La bruja al lado. ¿Cómo? Sí, vino la bruja y dijo: ay, perdone, Mariel, que no se ofenda, pero ¿sabe qué sentí de traerle esto? Y era lo que estábamos pidiendo, y uno de mis hijos dice: ah, papá, pero no tenemos coca. ¡Pará! No. Tac, 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 tac. La bruja de la otra cuadra dice: no sé por qué, le traje una coca de 3 litros y un postre. ¿Vos estás entendiendo? Pero yo no entendía qué era lo que quería Dios conmigo. Se quemó mi heladera. Cuando me enganché se quemó la heladera. ¿Y sabés lo que es? 42 grados y no tener heladera. Entonces la bruja de al lado, pues yo tenía una bruja pegada a casa, que me amaba, me dijo: ay, Sergio, usted traiga 2 botellitas de agua y yo se las enfrío todos los días. Y yo acepté. Y un día me enojé. Y ahí empecé a entender el propósito de Dios. Me enojé y dije: no puede ser que me estén alimentando los cuervos. Y fui y tomé la heladera y miré los enchufes y puse y miré los tapones y todo. Estaba todo bien, la enchufé y no andaba. Y puse la mano sobre la heladera y dije: mira, Señor, tenés 2 opciones. Y yo voy de opciones a Dios. Pero la desesperación te da eso. Tenés 2 opciones, Señor. O me conseguís un trabajo hoy para que me paguen mañana y me compre una heladera, o me la arreglas. Y muy espiritual, le pegué una patada a la heladera para mí. Y fui, la enchufé. Y la heladera hizo... Claro, no le fui a buscar las 2 botellitas de agua. Entonces me llama, por unos días no, y me llama y me dice: Sergio, ¿no fue a buscar el agua? ¿Qué? ¿Compró una nueva? ¿Sabías? Yo no estaba sin laburo, sin trabajo. Digo: no, vos sabés, Ángela, que... oh, se me escapó el nombre. Si están grabando vos en eso. Que oré a Dios y Dios me la arregló. Ay, vos con esas cosas siempre. Año 2009. Ya voy a terminar, no se preocupe. Pero usted se está divirtiendo con mi sufrimiento, no se preocupe. Año 2009, llegan los 2 apóstoles que yo tenía sobre mí de Puerto Rico. Ellos no sabían la necesidad que yo tenía. Entonces llegan y dice: pues oye, chicos, vamos a la superficie, al supermercado. Yo no tenía, así estaba de plata. Y yo dije, y llegamos al supermercado, agarraron un carrito y empezaron a bajar cosas. Y bajaban cosas. Y el carrito estaba así. Llegamos a la caja y siguieron. Ponete en mi lugar.
¿Con qué va a pagar? Decía la cajera. Y yo hice así como diciendo, me olvidé la billetera. Estaba la plata. Aprende esto. Termina el congreso. Y media hora después, yo caigo muerto. Atrás de la plataforma. Créelo o no lo crea, es tu problema. Voy a contar algo que se puede contar. Yo quedé ahí. Yo veía como estaban todos desesperados orando por mí. Señor, no lo lleves, tráelo de vuelta. Y cuando el Señor se le antojó, me trajo de nuevo. Pero eso tenía un propósito, ¿sabes? Porque en la pobreza que teníamos, entre todos habíamos armado un asado para 7 y 8 personas, que eran algunos de los pastores, no todos, y los pastores del exterior. Y se empezó a correr la noticia de lo que me había pasado. Y el pastor Daniel Coitiño hacía el asado en el fondo de mi casa. Y cortaba la carne, la servía. Cuando volvía, estaba la carne de nuevo. Y de aquel asado para 7 o 8 personas comieron 73. Y ahí empecé a entender cuál era el camino que yo tenía, con qué propósito. La verdad, porque no veo nada, pero no por los lentes. Me agarro COVID. Vos protestás por las que te pasan. En la época dura, 27 días internados. Mis amigos me llamaban y me decían, algo habrás hecho que estás ahí. Eran mis amigos, ¿eh? ¿En qué pecaste? Y yo me analizaba, ¿viste? Y otros, los más espirituales, me decían, no, Dios te tiene internado ahí para hablarte. Dios me habla en cualquier lado, no precisa internarme. A veces la gente me ve y piensa que estoy loco porque yo voy caminando y voy protestando con él. Y vos sabés que me aguanta y me soporta. ¿Y sabés lo que me permite? Yo no le digo, oh Señor de los Altísimos. Yo le digo, che viejo. Pero te voy a explicar por qué. ¿Tenés el celular a mano? ¿Tenés el celular ahí? Sácalo y míralo. ¿A quién tenés en la base de datos? ¿A tu familia? ¿A tus amigos? Y yo, si me llama un número que no conozco, no lo atiendo. Y creo que vos haces lo mismo. Entonces yo llamo al viejo y él me tiene en la agenda. Entonces cuando yo lo llamo, mira y dice, mira quién me llama. Este está caminando en mi propósito, así que lo voy a atender. Pero imagínate si no estás en la agenda, si no te tiene anotado en la agenda de Dios, y vos lo llamás y Dios dice, ¿quién será este? Porque, hijo mío, no es. Acá empezó la parte dura, vos te creías que era todo risa.
Levantamos una linda iglesia. ¿Lo puedo contar a eso? Lugar céntrico. Tenía un montón de pastores trabajando conmigo. ¿Viste los pastores que venían y yo soy el pastor? Y por temas de trabajo gano una licitación en el interior y me voy a tomar la licitación de un restaurante por las dudas de cocinar. Pero ya estoy casado por las dudas. Claro, vos viste que las mujeres buscan a alguien que sepa cocinar, planchar, todo eso. Yo no sé lavar. ¿Y sabés que vuelvo a los 15 días? ¿Y voy a entrar a la iglesia? Me habían cambiado la llave, se habían quedado con la iglesia. ¿Sabes una cosa? Dios te pone en línea, aunque vos no quieras. Yo te cuento algunas de las cosas nada más, las más suaves. Sí, las más suaves, Daniel sabe, son las más suaves que yo quiero. Te marca el trabajo, Dios. Te marca el camino. Te enseña el propósito. Pero vos no querés hacerlo. Entonces, como no querés hacerlo, una y otra. ¿Viste el profeta ese que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra? ¿Sabe cómo tengo los pies? De tropezar de nuevo con la misma piedra. ¿Sabes por qué? Porque yo no entendía cuál es el camino que Dios quería que yo caminara. Dios te dice lo que tenés que hacer. Pero cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, no nos gusta. Cuando Dios te dice algo y te marca el camino, vos lo que querés hacer es tu propio camino y querés hacer tu propio propósito. Me perdonás que te lo diga, pero es así. ¿Y sabés por qué te lo digo? Porque yo lo viví, si no, no te lo diría. Siempre haces lo que a vos te gusta y querés las cosas para ayer, y los tiempos de Dios no son tus tiempos. Los tiempos de Dios son en cuanto al propósito que Él tiene para tu vida. Salmo 73. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Entendés lo que dice el salmista? Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ese es un pasaje que me encanta porque yo lo sufrí. Y quiero que les encante a ustedes, para que se den cuenta de cuál es el camino y el propósito de Dios en tu vida. Y quizás el propósito de Dios en tu vida no es que seas pastor, ni que seas líder, ni que seas nada, sino que el propósito de Dios en tu vida es que seas su hijo. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice el salmista. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Está hablando de los otros. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Yo estaba amargado. Y a algunos de ustedes yo les veo la cara y están amargados por las cosas que les están sucediendo. Y no me hagan ir a decírselos uno por uno.
Porque hay que tener valentía para decir las cosas delante de la gente. No decir los triunfos, porque todo el mundo dice los triunfos. Todo el mundo dice las ganancias. Pero qué pocas veces dice, mirá, yo fui derrotado. ¿Y sabés por qué fui derrotado? Por desobediencia a Dios. O sea que cuando sos derrotado no es porque el enemigo se interpuso, es porque vos desobedeciste lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Mirá lo que dice el salmista, verso 21. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué leo este pasaje? Porque yo me siento tan identificado con el salmista. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Dios siempre tiene la mano extendida. El tema es que a veces nosotros no queremos estirar la nuestra. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Después, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el salmista. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti, atendé esto, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Se ha pasado de todo en la vida, ¿no? Si te habrá pasado. Y no entendés el porqué. Y algunos dicen, ay Señor, ¿y a mí? ¿Y por qué no? Humanamente no encontrás la salida. Cuando te pasan todas esas cosas que te han pasado o que te están pasando. Claro, humanamente no encontrás las cosas. Humanamente no encontrás la salida. Pero ¿sabes una cosa? Hoy es el día para hacer este cambio y poder entenderlo. Te reíste de lo que me sucede a mí, pero por dentro sabes que a vos te está sucediendo. Te pasan muchas cosas. Te enojas. Sí, te enojas. No entendés nada. O no querés entender nada. Y te preguntaba, ¿qué me pasa esto? ¿Verdad que te lo preguntas? Señor, yo voy a la iglesia. Atendeme, yo era pastor con todo lo que tengo que decir. Yo voy a la iglesia y me pasa todo esto, mejor te lo. Porque para ir a la iglesia y estar así, normalmente la gente se pregunta esto. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos que si caminas en su propósito, la cosa cambia. Porque no es venir a la iglesia, es venir a caminar en el propósito que Dios puso sobre tu vida. El propósito que Dios
en tu vida. Mañana vas a vender el doble de lo que no vendiste hoy. Me gustó lo que hizo. Porque cuando alguien te larga una palabra, yo cuando me largan una palabra hago aprendela. Y vas a ver cómo cambian tus cosas. Atendeme, lo que parece que es derrota, el Dios es victoria. Es derrota para vos. Pero cuando confías en Él y no haces lo que yo hacía, las cosas cambian. ¿Sabes cuándo cambió mi vida? Cuando entendí cuál era el propósito de Dios para mi vida. Y te cuento una parte de cuál es el propósito de Dios para mi vida. Contarles a ustedes y a otra gente, en especial a ministros, que todo lo que te sucede no es para que caigas en derrota, sino que eso tiene que fortalecerse en la fe en Cristo y plantar bandera de victoria. Ya te fortalece, creces y podés activar a otros diciéndole: yo sé en quién he confiado. Y podés decir: todo lo bueno en Cristo que me fortalece. No cuestiones a Dios, porque cuanto más cuestiones a Dios, más problemas vas a tener para que puedas entender que Él es Dios. Tan fácil como eso. Pero Señor, no, mira que... Escucha, cabezón. Soy yo el que te hice. Yo te creé de la nada. Y me vas a decir a mí, dice Dios, lo que tengo que hacer contigo. Mira el medio vaso lleno. No lo mires medio vacío. Porque el que tiene medio vaso y lo ve medio vacío, no le importa nada. Pero el que ve el medio vaso y lo ve medio lleno porque tiene sed. Y los ríos de agua viva vienen de arriba. Y aunque parezca que tu vaso está medio vacío, Señor, yo sé que la sed que yo tengo, tú me la vas a saciar. Porque en ti creo, en ti confío, en ti camino, en